recordar que he venido señalándolo como un proceso electoral con vicios de inconstitucionalidad. Y ese es el primer aspecto que quiero resaltar en el día de hoy, de un proceso electoral que sin duda alguna pudo ser mucho mejor. Sin duda alguna pudo ser mucho mejor. Y eso corresponde a que debimos estar celebrando en el día de hoy una fiesta democrática. Pero para realizar una fiesta democrática corresponde a unas variables que deben perseguir la realización de ese proceso electoral, así como acompañado del cumplimiento irrestricto del texto constitucional. Lo primero que quiero señalar hoy, no debimos estar celebrando la elección de los constituyentistas, sino la convocatoria por el pueblo venezolano de conformidad con lo establecido en el artículo 347, como una pregunta muy sencilla: ¿está usted o no de acuerdo con la convocatoria a un proceso de Asamblea Nacional Constituyente en el marco de los principios de progresividad? Hoy debimos estarle preguntando a ese ejercicio, en el marco del ejercicio de los derechos políticos, a la soberanía del pueblo venezolano, en conformidad con el artículo 5 de nuestra Constitución, si los venezolanos estamos de acuerdo en impulsar un proceso de Asamblea Nacional Constituyente. Es por eso que enfatizo que sin duda alguna este proceso pudo haber sido mejor. Pero es que además, ¿qué persigue un proceso electoral? ¿Cuáles son los objetivos que se deben alcanzar con la realización de un proceso comicial? Bueno, el primero de ellos no es más que el tramitar transparentemente la voluntad mayoritaria del pueblo. Y pregunto, si hoy están invitados la mayoría del pueblo venezolano a expresarse nítidamente acerca de la convocatoria de un proceso a la Asamblea Nacional Constituyente, o estamos en presencia de la confusión de lo que señalé en su momento entre la iniciativa y la convocatoria del proceso electoral. Sin duda que ese objetivo de tramitar transparentemente la mayoría del pueblo venezolano, que persigue cuál es su opinión acerca de la convocatoria de este proceso, no podrá ser alcanzado con la concurrencia de este proceso electoral, donde estamos hablando de la elección de los constituyentistas. Luego, otro aspecto que persigue la realización de un proceso electoral no es otro que el fortalecimiento del sistema democrático. Y pregunto, cuando vemos las condiciones atropelladas de cómo se ha desarrollado todo este proceso electoral en muy poco tiempo, donde pudimos establecer mejores condiciones para el ejercicio de los derechos políticos, pregunto, donde es más que evidente las posiciones de conflicto dentro de la sociedad venezolana en el país, pregunto al pueblo venezolano, ¿este proceso contribuirá al fortalecimiento del sistema democrático o profundizará las diferencias entre el pueblo venezolano? La mejora de las prácticas electorales es otro de los objetivos que debe perseguirse con la realización o concluido la realización de un proceso electoral. Y esta mejora de las prácticas electorales no es sino la evaluación de cómo hicimos procesos electorales con anterioridad y cómo hicimos procesos electorales o cómo se está desarrollando este proceso electoral de este domingo 30 de julio. Y evidentemente cuando vemos aspectos como menos auditabilidad, la utilización de subregistros que no permiten hoy venezolanos, es muy sencillo verificar que no se ha cumplido con uno de los principios fundamentales como lo es la universalidad del sufragio. Hoy venezolanos tuvieron la oportunidad solo de ejercer un voto territorial y otros venezolanos la oportunidad de ejercer más de un voto, con el voto sectorial. Bueno, precisamente esas son las distinciones a las que este proceso electoral no contribuye en el fortalecimiento de las prácticas electorales.
cuando vemos la configuración de cómo votar, donde en el día de hoy los venezolanos estuvieron o están en este momento en la definición de su oferta electoral básicamente con aspectos numéricos, y comparamos con procesos anteriores con fotografías, nombres, apellidos, definiciones claras de cómo ejercer, de cómo identificar la oferta electoral de su preferencia. Pero voy más allá. En las últimas horas se establecieron condiciones o cambios de las formas de cómo ejercer el sufragio, inclusive más allá de lo que establece la legislación, que es muy clara, que los venezolanos en definitiva ejercen el sufragio en el centro de votación donde está incorporado el registro electoral definitivo. Y cuando hablamos del registro electoral definitivo, de acuerdo a nuestra legislación, hablamos de un registro que pasa por etapas de preliminar, depuraciones, impugnaciones, para luego ser definitivo. Bueno, precisamente esos son de los aspectos que contribuyen a la mejora de las prácticas electorales y que para este proceso del 30 de julio vimos cómo de forma atropellada no fueron cubiertos los extremos. Pero además, y hago énfasis en este siguiente aspecto, como objetivo, ¿qué persigue un proceso electoral? Bueno, debe perseguir la promoción, promover la paz, contribuir con el clima de estabilidad social. Y señalo nuevamente, es que cuando se siente que no se cumple con cabalidad cada uno de los aspectos constitucionales, cuando queda en el entendido de que pudieran los venezolanos haberse expresado con claridad acerca de la convocatoria previo a la elección, me pregunto yo, y lo podemos ver además en las calles del país, donde en el día de hoy no ha reinado precisamente lo que estamos acostumbrados los venezolanos, a un ambiente de fiesta electoral, a un ambiente de concurrencia sin ningún tipo de tropiezo para el ejercicio de su derecho político. ¿Qué es lo que debe ser? ¿Qué es lo que debemos garantizar? Bueno, precisamente el clima de estabilidad social, de paz social, no se ve orientado, no se ve materializado como objetivo de este proceso cuando vemos grupos importantes de venezolanos manifestándose como excluidos de este proceso electoral. Cuando las instituciones en momentos de crisis como el que tiene el país, debemos pensar en el país como un todo y no en su parte, en buscar, en materializar los consensos necesarios para la expresión mayoritaria del pueblo venezolano, que no se quede, que no se tenga que excluir, que no tenga que, por alguna circunstancia, no expresarse por diferencias desde el punto de vista de la concepción del diseño y de la constitucionalidad del proceso electoral. Eso es muy lamentable. Pero voy más allá. Cuando hablamos entonces no solo de qué persigue el proceso electoral, sino que hablamos de los aspectos que desde el punto de vista técnico el Consejo Nacional Electoral deja de lado. Corresponde entonces, se debió hacer un esfuerzo mayor por mantener las tintas indelebles en las mesas electorales como un mecanismo adicional al control de votantes, a la duplicidad de votos. Es verdad que tenemos un sistema biométrico que contribuye precisamente a evitar estas circunstancias, pero ¿por qué disminuir las garantías y no hacerlas progresivas en el sentido de que tengamos mucho más en el marco de la progresividad, como lo decía, las mejores prácticas electorales, hoy más condiciones que permitan la transparencia del sufragio? Ese es el salto y el trabajo hacia donde debe ir orientado el Consejo Nacional Electoral. Cuando hablamos del principio de la proporcionalidad, que por ley estamos obligados, y vemos unas representaciones donde el municipio con muy pocos electores tienen el mismo peso de electores de municipios con mayor cantidad de electores, eso no contribuye a una expresión fidedigna de la voz del pueblo. Cuando vemos que en el caso de la votación no se expresa con claridad el nombre, apellido, la identificación del candidato que permita que no contribuya a la confusión de esa oferta electoral, no estamos hablando de otra cosa sino a garantizar la personalización del sufragio.
que estamos obligados a garantizarlo. Y cuando les decía la utilización de más de un registro electoral, venezolanos que hoy tuvieron la oportunidad de votar más de una vez y otros que solamente tuvieron la oportunidad de votar por el territorial, bueno, no es más que la evidencia de cómo se quiebra el principio de la universalidad del sufragio. A esto podemos señalar distintos aspectos adicionales, como el tema de la revisión de los requisitos de las postulaciones, donde obviamente se dejó de lado lo que correspondió a la verificación biométrica, a diferencia del proceso de la solicitud del referéndum revocatorio o el proceso de renovación de organizaciones políticas. De ahí a que mi reflexión va orientada a que hoy más que nunca está vigente la necesidad de rescatar el voto como instrumento para dirimir nuestras controversias sociales, equilibradas, universales. Hacia allá va todo mi esfuerzo, en el sentido de que los venezolanos podamos dirimir nuestras controversias a través de ese instrumento pacificador del voto. Yo insisto, será posible que luego de la realización de este proceso se pueda construir, conciliar una paz verdadera, una paz duradera. Bueno, ese es parte del reto que tienen los actores políticos con la interpretación de las voces que el pueblo venezolano ha venido expresando, porque en el día de hoy podemos señalar que el pueblo venezolano se ha estado expresando de distintas maneras, y así como lo han señalado las compañeras del directorio, en el sentido de que hoy los venezolanos, en el marco de la autodeterminación de su derecho, el ejercicio libre de su derecho político, pudieron, y todavía estamos a próximos minutos del cierre del proceso, la posibilidad de ejercer su derecho al voto o la determinación de no hacerlo en el marco del ejercicio de su derecho político. Bueno, precisamente es ese cuando hoy lo que debería estar sucediendo es que como una sola masa, el cuerpo electoral del marco de la universalidad, estuvieron todos los venezolanos dirimiendo sus diferencias a través de un proceso electoral. Desafortunadamente, esta configuración equivocada, al margen, inconstitucional, no lo ha permitido. Es por ello que insisto que el reto que tienen los actores políticos, que tienen las instituciones del Estado venezolano, no es otro que encauzar a que las diferencias del pueblo venezolano las terminemos de dirimir a través de procesos electorales justos. Me han llegado ya finalmente algunos señalamientos en cuanto a el tema del ejercicio del voto en centros de votación distintos al del origen, y que, bueno, como mecanismo de control, uno de los mecanismos de control, el Consejo Nacional Electoral dispone de la auditoría de duplicidad de huelga. Bueno, muy bueno, ese es uno de los mecanismos de control, pero no es suficiente. Es un mecanismo de control que podemos decir nosotros post-electoral, pero que en definitiva el organismo, por eso insisto, en estos aspectos de atropellado del proceso, se debió considerar, y que hoy todos los venezolanos vean suficientemente claros los elementos de control y de auditabilidad para que esa expresión sea lo más nítida posible. En ese sentido, bueno, seguiremos nosotros recibiendo cualquier tipo de observaciones y las comunicaremos en su oportunidad. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Hola, rector, buenas tardes. El diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges, hablaba de una participación de aproximadamente 1,5 millones de venezolanos. El Consejo Nacional Electoral hasta ahora tiene algún balance de cuántos venezolanos han participado en este proceso de día de hoy. No, a este momento yo no tengo cifras de participación desde el punto de vista oficial. Esperemos que una vez cerrado el proceso de votación, el Consejo Nacional Electoral indique
los números correspondientes. Rector, en base a esto que dice mi compañero, en base a lo que ustedes han podido monitorear de lo que ha sido el proceso de votación de hoy, ¿usted cree necesario que el proceso se extienda luego de las 6 de la tarde, que ya por ley se realiza el proceso? Es una pregunta bien interesante. Nuestra legislación es muy clara y los centros de votación permanecerán abiertos en tanto y en cuanto mantengan electores en la cola. Y el horario está claramente definido en la legislación electoral, que corresponde de 6 a 6 de la tarde. Buenas tardes. Bueno, la Junta Nacional Electoral está precisamente trabajando en esos aspectos. En este momento, o a esta hora, yo no tengo los elementos de cómo se va a hacer la divulgación del resultado electoral. Bueno, muchas gracias.